Regreso con un nuevo capítulo en el canal. En esta ocasión voy a recordar presidentes y entrenadores que han conseguido ascensos con el Cádiz Club de Fútbol tanto a tercera, a segunda como a primera división. Comenzamos con los ascensos a tercera división. Temporada 44-45. Isaías Monforte era el presidente y Juan Bejarano en el banquillo. El Cádiz consiguió el ascenso de categoría eliminando al Atlético Tetuán en una eliminatoria de ascenso en la cual hubo que recurrir a un partido de desempate que se disputó en Sevilla y el Cádiz venció 3-2, consiguiendo así ese ascenso, el único hasta el momento, a tercera división. Ascensos a segunda división. En total hemos conseguido a lo largo de la historia 6. El primero en la temporada 35-36, aún bajo la denominación de Mirandilla, con Luis Arroyo Crespo como presidente y José Rey como entrenador. Este ascenso se consiguió en una eliminatoria disputada ante el Onuba, actual Recreativo de Huelva, al cual se venció por 1-0 en el campo del Patronato de Sevilla. El segundo ascenso de la historia se consiguió en la temporada 54-55, con José Ramón Silleruelo de presidente y Diego Villalonga de entrenador. Este ascenso de categoría se consiguió en la última jornada de la fase de ascenso, empatando a 0 en Don Benito, en Extremadura. Tercer ascenso a segunda división. Temporada 69-70. Márquez Veiga en la presidencia y León Lasa como entrenador. Esta temporada es considerada a nivel de resultado como la mejor de la historia. El Cádiz quedó campeón de su grupo en tercera división y posteriormente en la eliminatoria de ascenso consiguió ascender a la división de plata ante el Racing de Santander. Cuarto ascenso a segunda división, temporada 2002-2003. Antonio Muñoz en la presidencia y José González en el banquillo. Se consiguió ascender a segunda división en la última jornada de la liguilla de ascenso, empatando a 0 ante el Universidad de Las Palmas, en el Juan Güedes. Quinto ascenso a segunda división, temporada 2008-2009. Antonio Muñoz, también en la presidencia, y en esta ocasión Xavi Gracia era el encargado de dirigir al equipo. El Cádiz quedó campeón del grupo cuarto de segunda división B y en la eliminatoria de ascenso venció al Real Unión de Irún, logrando así este quinto ascenso a segunda división. Y el sexto y último hasta la fecha el logrado en la temporada 15-16, ya con Manolo Vizcaíno como presidente y Álvaro Cervera en el banquillo. En aquel famoso, célebre e histórico playoff en el cual eliminamos al Ferrol, al Racing de Santander y ya en la última eliminatoria venciendo 0-1 al Hércules en el Rico Pérez.
Ascensos a Primera División. En total, a lo largo de la historia, hemos conseguido 6. El primero en la temporada 76-77, con Manuel de Diego en la presidencia y Enrique Mateo en el banquillo. El Cádiz vencía 2-0 en la última jornada aquí en Cádiz, en Carranza, Altarrasa. El segundo ascenso, temporada 80-81, con Manuel de Irigoyen en la presidencia y Milosevic en el banquillo. El Cádiz vencía en Elche, en el nuevo Altavis, actual Martínez Valero, por 1-2 y conseguía ese segundo ascenso de la historia a la máxima categoría. El tercer ascenso a Primera División, temporada 82-83, también con Manuel de Irigoyen en la presidencia y Milosevic en el banquillo, los cuales repetían ascenso a Primera División. El ascenso se consiguió en la última jornada, también ante el Elche, venciéndole por 3-1. El cuarto ascenso a Primera División llegó en la temporada 84-85. Manuel de Irigoyen en la presidencia, el cual conseguía su tercer ascenso a Primera División, y Benito Joanet en el banquillo. Faltando 4 jornadas para el final, el Cádiz ascendía a Primera División, a pesar de la derrota 0-1 ante el Castellón, pero una serie de resultados nos dio el ascenso matemático. Aún así, el Cádiz, faltando 2 o 3 jornadas, era cuestión de tiempo de que consiguiera este ascenso. El quinto ascenso a Primera División, temporada 2004-2005. Antonio Muñoz en la presidencia y Víctor Espárrago en el banquillo. En la última jornada de liga, el Cádiz vencía 0-2 en Chapín al Jerez Deportivo y conseguía lo que fue el quinto ascenso a Primera División. Y el sexto y último hasta la fecha, temporada 19-20, ya con Manolo Vizcaíno en la presidencia y Álvaro Cervera como entrenador. Fue el año de la pandemia, el año del parón liguero por el tema del coronavirus, y una vez que se reanudó la liga sin público, faltando 3 jornadas para el final, el Cádiz perdía 0-1 ante el Fuenlabrada, pero un día después el Zaragoza caía derrotado en su casa con el Oviedo y daba el ascenso matemático a Primera División al Cádiz Club de Fútbol por sexta vez en la historia. Hasta aquí este recorrido por los diferentes ascensos que el Cádiz ha logrado a lo largo de su historia, tanto a tercera, a segunda como a Primera División, destacando sobre todo los presidentes y entrenadores que los consiguieron.